Unidad 12. Tuplas. Las tuplas son muy similares a las listas, pero con la diferencia que no se le pueden agregar ni quitar elementos y tampoco modificar los elementos que ya tiene la tupla. Vemos que a diferencia de la lista, se crea utilizando paréntesis en vez de corchetes. Y como utilizábamos en la lista, ¿sí? Utilizamos la coma para separar un valor de otro. Aquí estamos generando una tupla de 4 elementos. Vemos que podemos acceder al elemento que está en el índice 2, de la misma forma que lo hacíamos en las listas, a través de los corchetes. Empieza también en 0, el índice 0 está el elemento 1, el índice 1 está el elemento 2, el índice 2 está el elemento 3, que es el que vemos cuando hacemos tupla 1 corchetes 2. Como decíamos, si queremos agregar un elemento, modificar un elemento, me va a dar un error, porque la tupla no permite modificación de sus elementos. Y tampoco puedo agregar. Vamos a ver que la función append que tenía la lista no existe. Y también dará error. Y la pregunta del millón, ¿para qué utilizamos entonces las tuplas? Si podemos hacer exactamente lo mismo con listas y además podemos modificar elementos. Y es una excelente pregunta y no hay una respuesta perfecta. A ver, lo que sí podemos decir es cómo se utilizan generalmente y cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra. Por ejemplo, cuando queremos devolver más de un elemento a una función, generalmente utilizamos la tupla, ¿sí? Cuando creamos una lista con diferentes tipos de variables, por ejemplo aquí que tenemos primero un string y luego un número entero y luego un decimal, ¿sí? Generalmente lo hacemos con tuplas también en vez de listas. La lista generalmente lleva los mismos elementos. Y cuando queremos utilizar una lista como clave de un diccionario, que ya lo veremos en una clase posterior, no se puede utilizar lista y sí se puede utilizar una tupla. Esos son los lugares donde vamos a utilizar tuplas en vez de listas. Tenemos algunos ejercicios, como siempre, para que los vayan resolviendo y cualquier duda me consulten. Y vamos a ver cómo generar una tupla vacía, sin elementos. Utilizamos la palabra tuple, ¿sí? ¿Cómo podemos convertir una tupla en una lista y una lista en una tupla? ¿Sí? Si tenemos una lista, recuerden que la hacemos con corchetes, ponemos la función tuple, le pasamos esa lista a esa función, nos va a devolver una tupla con los mismos elementos que tiene la lista. Y podemos hacer lo contrario, si tenemos una tupla, convertirla en una lista, ¿sí? Más ejercicios que los dejo de tarea. Y por último quiero que veamos la función zip, una función bastante usada en Python. Y lo que hace es, teniendo dos listas, por ejemplo, como esta es lista 1 y lista 2, si yo hago zip y le paso estas dos listas, me va a generar una lista de tuplas, ¿sí? En donde la primera tupla va a contener el elemento que está en la posición 0 de la lista 1 y el elemento que está en la posición 0 de la lista 2, ¿sí? Esos dos en una tupla. Luego el próximo elemento de la lista va a ser los dos elementos que están en la posición segunda y así sucesivamente la tercera tupla serán los elementos que están en la posición tercera. Y podemos hacer un for sobre
estas tuplas generadas. ¿Sí? Fíjense que lo que devuelve zip es un iterador, ya lo vamos a ver más adelante esto. ¿Sí? Es un objeto que se puede iterar. Por eso, para convertirlo en lista, le ponemos la función list. Y si le ponemos tuple, me va a generar una tupla de tuplas. ¿Sí? Y podemos iterar sobre ellos y obtener cada tupla de a una a la vez con un for. Eso es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que me pueden contactar a través de cualquiera de los medios de contacto de freecodingtour.com y también a través de Instagram o TikTok.